Hola, muy buenas tardes, comunidad galeana. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Valentina Rivas, soy la fonoaudióloga del programa de integración escolar y en esta oportunidad les traigo un tema, les vengo a presentar un tema que probablemente para muchos de los papás sea un concepto más bien desconocido y probablemente lo hayan escuchado sin saber con mucha profundidad de qué se trata. Ya, por lo tanto, hoy día vine a presentarles esto que lleva por nombre Mi hijo tiene TEL. ¿Ya? El lenguaje es una de las principales herramientas mentales que nos van a ayudar a categorizar, a clasificar, a expresar nuestros sentimientos, emociones, a transmitir y a recibir información, conocimientos y a hacer razonamientos complejos, ¿ya? Sin embargo, hay niños que presentan dificultades en la adquisición de esta habilidad, lo que va a tener consecuencias cognitivas, como comunicativas y sociales. Entonces, el temario del día de hoy es: ¿qué es el TEL? ¿Cuáles son las causas de este diagnóstico? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo identificar si mi hijo tiene TEL? ¿Cómo puedo apoyar el tratamiento de mi hijo desde el hogar? Y vamos a comenzar con el primer ítem, que es: ¿qué es el TEL? Bueno, TEL es el acrónimo de Trastorno Específico del Lenguaje. El TEL es un retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, el cual no se explica por un déficit intelectual, por un trastorno emocional, lesión neurológica, déficit sensorial o algún problema motor o sociofamiliar. No se explica por ninguna de estos factores. El TEL no es un simple retraso en la adquisición del lenguaje, ¿ya? Es importante no hacer vista gorda cuando dicen: mi hijo habla poquito, pero ya se le va a pasar. ¿Ya? Los niños con TEL adquieren el lenguaje de forma tardía, pero su desarrollo sigue un patrón distinto del habitual, lo cual complica el pronóstico y el tratamiento. Ya es un trastorno duradero que afecta a la adquisición del lenguaje desde sus inicios, se prolonga durante la infancia y la adolescencia y si no recibe tratamiento oportuno y por un profesional competente, puede dejar incluso secuelas significativas en la edad adulta. Las características del TEL pueden variar mucho de un niño a otro. El TEL es heterogéneo, ¿ya? Es distinto de un niño a otro en cuanto al grado de afectación, a los niveles del lenguaje que va a comprometer e incluso a la severidad, que puede ser desde leve, moderada a severa, ¿ya? Y este diagnóstico o este cuadro es bastante común e importante en el ámbito educativo, ya que la prevalencia para el TEL está en torno al 7% de la población escolar. Ya. ¿Cuáles son las causas del TEL? Realmente no hay un consenso de por qué se produce, pero sí hay distintas teorías. Ya dentro de estas están los factores genéticos y el componente de heredabilidad que tiene este diagnóstico. Ya, o sea que es muy probable que si un niño tiene padres o hermanos con dificultades del lenguaje, lo más probable es que él también la tenga. Ya esto se relaciona específicamente con la mutación o con algún problema del gen que va ligado al lenguaje, ya, pero es solamente una teoría. Dentro de las otras propuestas también están los factores ambientales, ya, y se relacionan directamente con los antecedentes pre, peri y postnatales, ya, y con el ambiente sociocultural del niño. También se puede presentar por dificultad en otras habilidades cognitivas como la atención, la memoria, etc. Otra teoría se explica por una dificultad para aprender las reglas del lenguaje y causas desconocidas, ¿ya? Así que no hay un consenso en cuanto a las causas del TEL.
solo supuestos. ¿Cómo se caracteriza el TEL? Ya, antes de continuar, es necesario mencionar que existen distintas clasificaciones para los trastornos del lenguaje. ¿Ya? El TEL lo vamos a clasificar en TEL expresivo y TEL mixto. ¿Ya? Para eso vamos a ver cada una de las características de cada uno. El TEL expresivo se pueden observar errores en la producción de palabras, es decir, maposa por mariposa, bicicleta por bicicleta, foma por alfombra, etc. Estos errores se denominan procesos de simplificación fonológica y es cuando el niño trata de imitar las palabras que produce el adulto, pero llevándolas a un lenguaje que sea mucho más cómodo para él, a un nivel mucho más cómodo para él. ¿Ya? También presentan incapacidad para utilizar los sonidos del habla en forma apropiada para su edad, ya que va relacionado con lo anterior. Pueden presentar un vocabulario sumamente limitado, limitándose solo a palabras como palabras aisladas como eso, esto, aquí, allá, etc. También suelen cometer errores en los tiempos verbales, en la conjugación de los tiempos verbales. Por ejemplo, ayer salgo, mañana salí, entre otros. Pueden presentar dificultades en la producción de frases, en la longitud, en la complejidad, en la estructura o en la concordancia. Ya todo esto a nivel de oraciones. Y las dificultades expresivas van a interferir directamente con el rendimiento académico o comunicación social. Por otra parte, tenemos el TEL mixto, el cual va a incluir los síntomas propios del trastorno del lenguaje expresivo, los que mencionamos anteriormente, ¿ya? Además, se va a ver comprometido el aspecto comprensivo, ¿ya? Entonces el niño va a tener dificultad para comprender palabras, va a tener un vocabulario mucho más limitado, la comprensión de las frases o tipos específicos de palabras va a ser con mayor dificultad, dificultad también en la comprensión de órdenes, y estas dificultades van a interferir nuevamente en el rendimiento académico o comunicación social. ¿Cómo identificar si mi hijo tiene TEL? Si nuestro hijo todavía no ha sido evaluado por un equipo multidisciplinario, siempre van a haber ciertas señales de alerta que nos podrían dar algunos indicios de que nuestro hijo pudiese tener un trastorno específico del lenguaje, ¿ya? Y dentro de esos signos podemos encontrar los siguientes. Se atrasa en el inicio del lenguaje. Las primeras palabras son después del 1 año y medio. Permanecen los patrones verbales de etapas anteriores como vocalizaciones o balbuceos que son característicos y corresponden a los de un bebé, ¿ya? Si presenta problemas para articular, dice mapota en vez de mariposa, como lo que mencionábamos anteriormente. También si los otros niños de su edad u otros adultos no le comprenden lo que quiere decir. Es muy común que nosotros como madres o como padres comprendamos lo que nuestro hijo quiere decir, ya que estamos acostumbrados a pasar el día con él, ya tenemos un cierto tipo de comunicación que ambos entendemos. Pero ya hay que empezar a poner alerta o estar en alerta cuando otras personas que no conocen a nuestro hijo no comprendan lo que él está diciendo, ¿ya? También se pueden observar dificultad para discriminar dos palabras diferentes, por ejemplo, bota, sopa, o gato, pato, ¿ya? Dificultad para discriminar estas palabras. Si vemos que nuestro hijo usa frases muy simples en comparación con niños de su misma edad, también puede ser un indicador. Si tiene un vocabulario pobre, si dice pocas palabras o no conoce el nombre de algunas cosas o animales, ¿ya? Si presenta dificultad para aprender palabras nuevas, si observamos una capacidad de memoria disminuida, no logra recordar correctamente algunas palabras o frases ni retener información, si presenta dificultad para evocar elementos de alguna categoría y nombrarlos rápidamente. Por ejemplo, si le digo, nómbrame los animales que tú conoces, no se queda en silencio o confunde y dice naranja, ya, ese tipo de cosas. También si presenta dificultad para seguir secuencias de acciones,
o cuando le hablan un poco más rápido y presenta dificultades para comprender, no comprende las órdenes que se le dan. Otro signo también es si observamos dificultad para seguir o comprender conversaciones largas, o se demora más de lo común en responder a ciertas preguntas o ejecutar acciones. Presenta dificultad también al comprender cuentos, relatos o películas, ¿ya? También si presenta dificultad para controlar sus emociones y actúa sin pensar, o se desmotiva y se frustra o cansa con facilidad. Ya estos son algunos de los signos que nos pudiesen indicar que nuestro hijo pudiera tener un trastorno específico del lenguaje. Entonces, ¿qué hago como padre si tengo algunas sospechas? Lo primero que voy a hacer en el caso de nuestro colegio, que cuenta con programa de integración escolar, va a ser informar a la profesora de aula para que ella active todo el protocolo que continúa, ya que va a ser informar al equipo PIE. El equipo PIE con los distintos profesionales se van a acercar a la familia, se va a hacer una anamnesis, una entrevista a la familia, luego se va a evaluar al niño en diversos ámbitos, ya sea educativo, psicológico, fonoaudiológico, y si es necesario se va a derivar a otros profesionales como neurólogos, psiquiatras, etc. ¿Ya? Y ahí comienza todo el proceso de evaluación y posterior intervención, ¿ya? Entonces, luego de esto, ¿cómo puedo yo apoyar el tratamiento de mi hijo desde el hogar? Y aquí van algunos tips para trabajar en el hogar, ¿ya? Por ejemplo, hablar más despacio, manteniendo la prosodia, ya manteniendo la entonación de lo que decimos, tratar de no tener un habla monótona que sea muy aburrida, no, a nadie le gusta que le hablen así, la verdad, ¿ya? Pronunciar claramente, utilizar un lenguaje simple pero correcto, ya tratar de evitar las oraciones muy largas o muy complejas, hablarle a menudo, atender y escuchar sus intentos de comunicación. Si el niño nos mira, establece contacto ocular, si nos trae un juguete, brindar esos espacios de comunicación y aprovecharlos al máximo, ya reforzar los intentos para hablar mejor y de contarnos cosas, dedicarle un tiempo en exclusiva para jugar y hablar con él. Y aquí el juego va a ser súper importante, ya que a través del juego podemos desarrollar distintas habilidades, incluso las lingüístico-comunicativas. Ya entonces va a ser un espacio ideal para fomentar el lenguaje, ¿ya? Utilizar la técnica de expansión y de extensión, repitiendo lo que el niño diga, pero de forma correcta y más amplia. Es decir, si el niño dice, toma, ya, sí, muy bien, un auto rojo. Repetir lo que el niño dice, reformularlo, decirlo de forma correcta y añadiendo información extra, ya para que él vea que las oraciones se pueden extender, pueden incorporar más información, ya. Evitar la corrección directa, tratar de evitar no se dice ato, se dice auto, sino que más bien entregar el modelo correcto, ya. Realizar preguntas de alternativa forzada, siendo una de las opciones la correcta. Preguntarle, hijo, ¿qué quieres tomar? ¿Leche o agua? Y ahí él de forma casi obligatoria va a tener que elegir una de las dos opciones, ¿ya? Utilizar la imitación o modelado, mostrándole un modelo correcto a seguir en función de sus intereses. Eso es muy importante, considerar siempre los intereses del niño y aprovechar esas instancias para estimular, para fomentar el uso del lenguaje, ¿ya? Y bueno, en palabras muy sencillas, el trastorno del lenguaje es una dificultad en la adquisición y el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Va a tener distintas características, pero si se trata a tiempo, de forma oportuna, hay apoyo familiar, hay un buen trabajo con el equipo de aula, junto con las profesoras, la profesora de aula, el equipo PIE y la familia, se puede desarrollar un muy buen trabajo y esto va a permitir que el pronóstico de nuestro niño sea mucho más favorable, ¿ya? Eso por ahora. Espero que nos sigamos viendo para conversar acerca de otros temas que puedan ser de su interés, y cualquier duda, consulta, sugerencia la pueden hacer llegar, la pueden dejar en los comentarios
o hacerla llegar a través de la profesora jefe, ¿ya? Eso por ahora, papás, mamás. Espero que estén muy bien. Les mando un gran abrazo a cada uno y cariños. Adiós.